Buen día. Seguimos con nuestros ejemplos de la unidad número 3, Introducción a la térmica. Tenemos nuestro formulario y vamos al ejemplo número 6. Una varilla de cobre y una varilla de aluminio, cuya sección transversal es la misma, están unidas extremo con extremo con buen contacto térmico. El extremo libre de la varilla de cobre se mantiene a una temperatura de 100 grados Celsius y el extremo libre de la varilla de aluminio se mantiene a 0 grados Celsius. Si la longitud del cobre es de 0,15 metros de largo, determine a. La longitud de la varilla de aluminio para que en la unión la temperatura sea de 50 grados Celsius. B. La cantidad de energía calorífica que se conduce a lo largo de la combinación en 30 minutos. Si el área de la sección transversal es de 5 centímetros al cuadrado. Conductividad térmica del cobre, 397 vatios sobre metros por grado Celsius. Aluminio, 238 vatios sobre metros por grado Celsius. Entonces tenemos acá un ejercicio. Vamos a ver si esto es expansión térmica, cambio de fase o conducción. Expansión térmica nos tenían que dar, es una forma de identificarlo. Expansión térmica nos tienen que dar los coeficientes de dilatación lineal, generalmente es la que dan. Aquí no hay eso. Cambio de fase, tienen que darnos calor, el calor latente, sea el calor de fusión, sea el calor de vaporización. Aquí tampoco tenemos eso. Conducción, fíjense que dice conductividad térmica. Nos tienen que dar la conductividad térmica de los elementos de las sustancias que están allí o nos las tienen que pedir. Entonces, esto es un ejercicio de conducción. Fíjense que con los datos que tenemos en el ejercicio, tenemos cómo identificar el tipo de ejercicio en esta unidad. ¿Qué nos piden calcular? Tenemos dos preguntas, A y B. En la pregunta A nos piden la longitud de la varilla de aluminio. En la pregunta B nos piden la cantidad de energía calorífica. Energía calorífica es calor. Entonces nos piden cantidad de calor. La cantidad de calor es Q. ¿Qué datos tenemos para calcular estas dos cosas? Por un lado, tenemos una varilla de cobre que conocemos. La temperatura que tiene el extremo libre, esta EL, para mí representa extremo libre. La temperatura del extremo libre del cobre dice que está a 100 grados Celsius. La longitud del cobre, 0,15 metros. Y nos dan la conductividad térmica del cobre, eso es K. La conductividad térmica del cobre la tenemos también. Por su parte, para el aluminio, conocemos la temperatura del extremo libre, de la varilla de aluminio está a 0 grados Celsius y conocemos la conductividad térmica del aluminio, que está acá. ¿Qué conocemos del sistema? Sabemos que la sección transversal, ¿qué es eso de sección transversal? Área. El área que atraviesa el flujo de calor. Acuérdense que se llama sección transversal porque hay algo que está atravesando, como si cortara allí y pudiera ver cuál es el área que está atravesando, en este caso, el flujo de calor. Entonces nos dice que la sección transversal es la misma, tanto para la varilla de cobre como para la varilla de aluminio. Por lo tanto, ellas son iguales. Y en la parte B, fíjense que nos dicen que esa sección transversal es de 5 centímetros cuadrados. Pero este valor es para la parte B. ¿Cómo sé que es para la parte B? Porque no lo dicen antes. Si fuese un valor para todo el ejercicio, lo dirían antes de las preguntas.
Cuando me dan un valor para una pregunta específica es porque ese valor no lo voy a usar antes de esa pregunta. Lo voy a usar es para esa pregunta específica. ¿Qué otra cosa conocemos? La temperatura de la unión. Por aquí, en la pregunta A, nos dice que la longitud de la varilla de aluminio, nos piden la longitud de la varilla de aluminio para que, una condición, para que en la unión la temperatura sea de 50 grados Celsius. Recuerden que estamos uniendo una varilla de cobre con una varilla de aluminio. Entonces en ese punto de unión conocemos su temperatura. Y en la parte B nos dan el tiempo que quieren de esa cantidad de calor. Queremos saber cuánto vale Q para que la cantidad de calor que se conduce a lo largo de la combinación en 30 minutos. ¿Bien? Entonces, bueno, vamos a ver cómo vamos a calcular. Ahí tenemos dos varillas. Una varilla de cobre, una varilla de aluminio. ¿La pudiste colocar al revés? Sí, pudiste haber colocado aquí aluminio y aquí cobre. Eso no importa. Lo importante es que tienes una de cobre y una de aluminio. ¿Cómo sé que la sección transversal es circular? No lo sé realmente. El ejercicio no lo dice. Pude haberlas colocado rectangulares. Pude haberlas colocado triangulares. Eso no lo dice allí. Lo cierto es que tiene un área. Este es el área transversal, porque este es el área a través del cual va a pasar el calor. Ahora, cada varilla tiene su longitud. Esto tiene una longitud, esto tiene una longitud. La de cobre la conocemos. La de aluminio no las piden. ¿Qué sabemos? Que el lado libre del cobre tiene una temperatura permanece a una temperatura de 100 grados Celsius. Eso es lo que tenemos aquí, temperatura del extremo libre del cobre, 100 grados Celsius. Y que el extremo libre del aluminio, temperatura del extremo libre del aluminio, 0 grados Celsius. También sabemos que en la unión, donde se están uniendo las dos varillas, está una temperatura de 50 grados Celsius, que es una condición para la pregunta A. El flujo de calor por unidad de tiempo es H, la rapidez con que el calor pasa de un lado a otro, va de izquierda a derecha. ¿Cómo sabemos que va de izquierda a derecha? Porque el flujo de calor, según vimos en la teoría, va del punto que tenga mayor temperatura al punto que tenga menor temperatura. Por lo tanto, H va en esta dirección. Nosotros tenemos dos ecuaciones de H. Lo podemos ver en el formulario. H es igual a K por A por delta T entre L. ¿Quién es H? La rapidez de flujo de calor. O sea, qué tanto calor pasa por unidad de tiempo en un área específica, ¿no? En este caso transita por acá. ¿Quién es K? La conductividad térmica, el área transversal por donde está pasando ese flujo de calor, la variación de temperatura y la longitud. Entonces, en la otra ecuación de H es cantidad de calor por unidad de tiempo, porque esto es la rapidez. H es con qué tanto calor pasa por unidad de tiempo. Entonces, fíjense que aquí de la primera ecuación tengo L, y L es lo que me están preguntando, la longitud es lo que me están preguntando en la parte A. Por lo tanto, por aquí vamos a sacar la parte A. Y aquí tengo cantidad de calor, que es lo que me preguntan en la parte B. Por lo tanto, la parte B la vamos a sacar con esta ecuación. Vamos a trabajarlo. Tenemos entonces que vamos a trabajar con esta ecuación para la parte A. ¿Qué sucede? Que el flujo de calor que pasa por la varilla de cobre tiene que ser igual al flujo de calor que pasa por la varilla de aluminio, porque eso no va a cambiar. No puede ser que por aquí pase una cantidad de calor y por aquí pase otra cantidad de calor. Eso es un flujo de calor continuo en este cuerpo, que ahora es un cuerpo formado por dos cuerpos, pero están unidos. Por lo tanto, es un solo sistema. El flujo de calor tiene que ser uno solo. Por lo tanto, estos dos flujos de calor es igual a H. Yo lo llamé H de manera genérica. Entonces, esta es la ecuación. Fíjense que es K por A por delta T entre L. Este es el cobre y este es el aluminio. ¿Qué va a suceder? Que de allí yo puedo despejar la longitud del aluminio, que es lo que me están pidiendo.
Entonces, la longitud del aluminio pasa para acá multiplicando, esto que está dividiendo pasaría multiplicando y todo esto que está multiplicando pasaría dividiendo. Pero ¿qué ocurre? Que las áreas son iguales. El ejercicio dice que el área del cobre y el área del aluminio son iguales. Por lo tanto, esto yo lo puedo cancelar, las áreas. Y eso minimizaría nuestra expresión. Quedaría esto. Vamos a sustituir los valores. Tenemos todo. La conductividad térmica del aluminio. Tenemos la variación de temperatura en el aluminio, va de 50 a 0 grados Celsius, de 50 a 0 grados Celsius, siempre como va el flujo de calor. Si el flujo de calor fuese en este sentido, entonces sería esta menos esta, ¿no? Entonces esta menos esta, como va el flujo de calor, por la longitud de cobre, que es de 0,15 metros, entre la conductividad térmica del cobre por la variación de temperatura del cobre. ¿Cómo pasa el flujo de calor en el cobre? De 100 grados Celsius a 50 grados Celsius. Eso es lo que está aquí. Y eso nos da un valor de 0,09 metros, es decir, la longitud de la varilla de aluminio es de 0,09 metros. Ya tenemos la parte A. Pasemos a la parte B. Dijimos que íbamos a utilizar esta expresión. Por lo tanto, Q, si lo despejamos, es H por T. Nosotros no tenemos H, tenemos que calcularla. ¿Cómo la calculamos? Con cualquiera de las dos. Vimos que H es K por el área, por la variación de temperatura sobre la longitud. Yo aquí utilicé el cobre. Pudiste haber utilizado la misma ecuación, pero para el aluminio, ¿bien? Ya que ya conoces la longitud del aluminio. ¿Por qué yo lo hice con el del cobre? Por una razón principal. Tiene que dar igual, tiene que dar el mismo número. Pero ¿por qué lo hice con el del cobre? Imagínate que esto está en el examen, en la evaluación. Y tú calculaste la longitud del aluminio y te dio mala. Cuando calcules el calor, la cantidad de calor, si la longitud del aluminio está incorrecto, este también te va a dar malo. Pero ¿qué pasa si tú lo haces por el del cobre? Tú conoces todo del cobre, te lo da el ejercicio. Entonces, bueno, de repente tienes la parte A mala, pero tienes la parte B buena. Por eso lo hago, pero usted decide cómo lo va a hacer. Ok, ya tenemos nuestra ecuación, sustituimos nuestros valores. Aquí tienen que estar pendientes, ¿no? El área nos lo están dando en centímetros cuadrados. Entonces, yo lo multiplico por 10 a la menos 4. ¿Por qué 10 a la menos 4? Porque de centímetros a metros, un metro son 100 centímetros, es decir, tiene 2 ceros, 10 a la menos 2. Si lo elevo al cuadrado, porque está al cuadrado, si lo elevo al cuadrado es 10 a la menos 4. Esa es la forma como yo lo hago, pero usted puede agarrar este número y dividirlo entre 10.000, es decir, la unidad seguida de 4 ceros. ¿Por qué 4 ceros? Porque está elevado al cuadrado. Si no estuviese elevado al cuadrado, sería entre 100, 2 ceros. Como está elevado al cuadrado, sería entre 10.000. Y lo otro es el tiempo. El tiempo nos lo dan en minutos, entonces hay que pasarlo a segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Minuto con minuto se cancela y eso va a quedar en segundos. Eso nos da un valor de que la cantidad de calor que está transitando por esta configuración cobre-aluminio es de 119.100 joules. Acuérdense que esto es vatio, que es una unidad, esto es joule sobre segundo. Entonces, este joule sobre segundo, el segundo se va a cancelar con esto. Este metro y este metro se cancelan con este metro cuadrado. El grado Celsius que queda de aquí se cancela con este grado Celsius y solamente va a quedar joule. Recuerden que la energía en el sistema internacional se mide en joule. ¿Lo podemos pasar a calorías? Sí, pero no hace falta porque el ejercicio no lo pide en calorías. Entonces, si tú lo quisieras pasar a calorías, utilizas el equivalente mecánico del calor y lo pasas a calorías. Pero el ejercicio no lo pide en calorías.